Este episodio es patrocinado por Scott Academy, Academia de Cursos para Emprendedores. Emprender siempre te da como ese miedo, te asusta, Claro, ¿verdad? ya abrir Mi papá los siempre nos costos, decía, todo. ¿ustedes de verdad quieren pagar caja y luz? En ese momento venían 4 o 3 clientes al día a la casa. Yo manejaba las redes, entonces yo sabía cuánta ¿Cómo se gente movía? venía. Y yo decía, ¿cómo vamos a pasar de 3 al objetivo ya sacando números? Eventualmente era 30, 40, 50, 80 clientes al día, cada fin Sin de. nosotros saber qué iba a pasar, sin saber si las íbamos Sí, a ¿cuánta vender, cantidad? No sin sabíamos saber nada. nada. Porque los emprendedores tienen que pedir créditos o sea, a gente que no es Con unos banco. intereses Típica, altísimos, con intereses que altos. entonces que pagas Sí. para pagar intereses. Pero entonces es un reto aguantar a Sí. puro pulmón 2 o 3 años para poder Sostenerlo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en el podcast. Yo soy Carla Scott y si es la primera vez que están escuchando este episodio, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, hacer todas esas cosas que benefician al canal y también si nos escuchan en Spotify, seguirnos por allá. Hoy tengo un episodio que, o sea, yo estoy con la boca hecha agua porque estoy antojada hace días de probar salteñas y hoy tengo a Marisol y a María José aquí conmigo que son parte de las propietarias de salteñas y nos van a contar su historia. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. feliz de Hola. estar acá. Ay, muchas gracias. Antes de empezar, yo tengo que enseñar esto en cámaras. Ay. Sí. Vean, aquí viene de caprés, vegana o vegetariana. Sí, Vegana. es vegana. Vegana, de pollo, 5 quesos, jamón, carne. Esas son todas las disponibles que tienen en este momento. Exacto. Robert, ¿cómo hago para que? Bueno, ya de ahí se ve. Tan, tan, tan. Vamos Y a también ver. te trajimos cuñapé, que es un pancito de harina de yuca con Y ahí queso. se van a caer. ¿Las vas a enseñar tú mejor? Ahí están. No estoy, pero o sea. Y es que lo más rico de todo es que huelen, o sea, huelen delicioso, pero ahí están. ¿Qué se puede decir? Que son como empanadas de Bolivia. ¿Es el concepto correcto? Sí, es una empanada típica de Bolivia y la diferencia es que si vos vas a Bolivia y pedís una salteña, exactamente te dan esto, que es una empanada jugosa. Si pedís una empanada, lo que te van a dar es una empanada o frita Ajá. o seca, digamos, por dentro, diferente. Ok, ahorita empezamos hablando de eso. Chicas, quiero que empecemos hablando de cómo llegó Marisol desde Bolivia hasta Costa Rica y si siempre tuvo como ese gusto como por la cocina, por las salteñas y después ya vamos hablando un poquito más del negocio también. Vivo aquí hace 27 años. Llegué porque mi esposo es salvadoreño, pero con la guerra del Salvador los trasladaron a vivir a Costa Rica y mi suegro llegó a vivir a Bolivia. Así fue como Roberto llega a vivir a Bolivia. Nos conocimos, nos casamos. Nunca en los planes estuvo Costa Rica. Bueno, al final Dios así lo quiso y llegamos a Costa Rica. Qué curiosos. Mi papá es argentino y yo soy nacida en Argentina, soy criada en Bolivia porque mi madre es boliviana. Mi papá siempre tuvo restaurantes de carnes en Bolivia, churrasquerías, entonces el amor por la cocina en mi casa siempre ha existido, pero yo nunca cociné ni hice nada porque mi madre es una magnífica chef, Ya me imagino, debe ser una cuchara. O sea, yo me lo Esperas. imagino. espectacular. Fijo, Mi sí. padre con las carnes también increíble y mi hermana tiene un don especial por los postres, entonces nunca hubo necesidad como de yo cocinar porque Ajá, tenía una familia de chef. claro. Cuando llego a Costa Rica y no hay ese tipo de comida boliviana, empecé como a meterme más, a llamar a mi A madre, preguntarles. a mi Consultarles. familia, exacto, y empecé a hacer. Y así es como, esta es una receta de mi madre y la empiezo a hacer en mi casa para nosotros. Después si teníamos algunos amigos, las empiezo a invitar. Ujú. Y así es como se queda la salteña en nuestra familia. Y como el 2018, 2017, perfeccioné la salteña, porque antes no me quedaba así de bien, O se me sea, usted las abrían. hacía en su casa como para... Para En mi nosotros. casa, ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos en mi- años tienen? yo tengo 26 Ajá. y tengo un hermano menor, Son 2. sí, pero en Costa Rica como que las personas no están tan acostumbradas a invitar gente a la casa. Entonces, mi mamá se sentía un poco sola, entonces ella siempre era de abrir las puertas e invitar a todo el mundo a la casa. Entonces a ella le gustaba tener salteñas para recibir a la gente. Entonces en realidad las hacía solo para visitas, pero hacía Oh, un qué montón. O lindo. sea, cada que nos sentábamos a hacer salteñas, yo aprendí desde el inicio, obvio. A repulgar, porque repulgar es la Hacíamos técnica 100. más Repulgar. complicada de cerrar la salteña para que no se abra, porque Sí. como es jugosa, tiene que tener un buen repulgue, porque si no la salteña, Sí, Pero ella las hacía sale todo. solo para invitados, e igual eran 100.
O Sí, sea, son un montón. demasiadas. Y las congelábamos. Ajá. Y Qué entonces las rico. íbamos horneando conforme las íbamos comiendo. Y entonces en el 2018 la empieza a perfeccionar la receta. Ahí me queda como bien, ya no se me abrían. Ajá. Ya no se salía nada. Ya no se salía y quedaban presentablemente bonitas. Y yo las veía divinas. Ahora veo la foto del inicio y ahora Usted dice, digo, no puede uy, ser. y yo en el momento las veía perfectas. Ay, Y así fue como empezaste ya a cuando hacerlos. empieza pandemia, porque fue nuestro negocio de pandemia, cuando empieza pandemia ya yo tenía mi receta perfeccionada, pero bueno, fue como cuestión de Dios y el tiempo que me llegó a Darle terminar. eso. Y Pero ahora María bien, José, ¿en qué momento, perdón, Marisol, en qué momento se te ocurre venderlas? O sea, si las hacía para los invitados, ¿por qué venderlas? cuando empieza pandemia, yo tengo otro negocio de bienes raíces, se paraliza, entonces hasta Ok. uno le daba miedo salir de la casa porque sentía que el bicho estaba en el aire, ¿verdad? Ujú. Entonces, al mes de estar en mi casa, sin tener tanta costumbre de estar en la casa trabajando, se me ocurre empezar a venderlas. Y María José me dice, mami, yo te hago una página de Instagram Súper, sí, para que empezara Y como a Facebook. y comercializarse. Facebook. Entonces, exactamente el 1 de mayo, porque empecé como a revisar mis redes, ¿verdad? Entonces, el 1 de mayo del 2020 es cuando abrimos el Instagram, el Facebook y María José me empieza como a ayudar y se me ocurre ponerle mensajitos en las cajas. Entonces a mi grupo de amigas que tenía como chats y uno conoce, les empiezo a mandar, estoy vendiendo salteñas Podés y mandárselas de detalle, les decía mami. Ujú, como un Mandárselas a tus regalo. papás o a tus tíos, como uno no se podía ver y todo el mundo necesitaba comer. Claro. Y además, era como empieza la gente a cumplir años o Sí. fechas Ujú. especiales, entonces yo le decía, decime lo que querrás. Entonces yo le escribía, había una señora que me escribía que había quedado en Argentina y el esposo aquí. Entonces ella me decía, es que mi esposo cumple años, ahora mi hijo. Entonces me mandaba lo que le quería decir, yo le ponía, te amo, nos vemos pronto, nos vamos a Qué reunir. Entonces, lindo. a esa persona que le llegaba esa caja de salteñas, generalmente ella se convertía después en nuestro cliente y ella empezaba a mandar cajas a otras Y personas. al inicio solo era por pedidos, pero ya avanzado un poquitito la pandemia empezamos a hacer rutas. Entonces decíamos, Ah, ok, el jueves tenemos ruta hacia San Pedro, Cartago, incluso fuimos a Sí, Cartago. varias veces. eh, Hacíamos, digamos, el día que ¿A dónde veníamos a más? Tibás, en Curridabat, Tibás teníamos buenos clientes. ujú, sí. ujú, Y decíamos, vamos a hacer esas 3 rutas. Y mi ujú. novio, que tampoco era socio en ese momento, nos Ujú. acomodaba con las ubicaciones, a Sí, dónde Ah, les hacía íbamos la yo le ruta. primero. decía, Ujú. Gabriela, haceme la ruta porque no conozco como muy bien, porque me pasaba que iba, por decirte, a Curridabat y bajaba a San Y Pedro luego y Tibás. después, Sí, esa, entonces era un desgaste y gasto de gasolina Sí, enorme. Ujú. exacto. pero ya después se empezaron a poner como demasiadas restricciones, que uno no Ajá. podía salir. Entonces, de casualidad, conseguimos un muchacho que tenía placa que podía circular y entonces nos repartía las salteñas por todo lado, todos los días, todos los pedidos, ya no había ruta, ya podíamos llevar a O todo sea, lado todos los se empezó días. a mover súper Ya se bien. empezó a mover bastante. ¿Se acuerdan cuántas hacían al día en ese momento? Es que es interesante, yo hablaba de esto con doña Ada, que es la jefa de cocina ahorita, ella Ujú, empezó con nosotros en la casa también. ujú. Y al inicio ella dice que ella hacía 60 al día. Y ahorita estamos haciendo 1500 al día. Increíble. Y hacía Y también no a se la producían todos los semana. días, se producían a veces, porque como mami hacía a veces, y ya cuando empezó pandemia, hacía un día pollo, un día carne, un día queso, solo teníamos 3 sabores. Ajá. Ah, bueno, y la de queso fue vacilón, porque en Bolivia lo típico es carne y pollo. Entonces mi hijo, como no comía cebolla, ¿verdad? Entonces él me decía, mami, comete el relleno y yo me como la pasta. Entonces Se comía solo la masita, Mm. pobre. a mí se me ocurre rellenarla de queso para que él la pruebe y se la coma. Claro. Y así fue como nace nuestra famosa salteña de quesos. Entonces yo le empecé a mezclar quesos, le hice Y 5 después quesos. una clienta boliviana, que hasta ahora es nuestra clienta, que tenía el esposo vegano y que a ella le encantaban nuestras salteñas, pero quería que el esposo comiera. Entonces, mami igual desarrolló una receta vegana. Fue nuestra cuarta receta esa. Sí, la Increíble. empezaron a hacer. Ajá. Sí. Y ya ahí después fuimos como, es más, teníamos solo uno más. Teníamos solo 4 sabores en ese momento, Todavía ahí trabajaban desde la casa. desde Todo la desde la casa. casa, Ujú, exactamente. ujú. Pero ya en ese momento empezó a crecer, después llegó una cafetería que se llama Sparkles y Ajá. me empezó como a comprar para la cafetería y entonces ya como que Toda la Qué sala empezamos de a tele crecer. lindo. se Ajá. convirtió en salteñas. O sea, ya no había sala Mm. de tele. Eran congeladores ahí, pero en Compramos un un horno espacio industrial. pequeño. En un espacio de, o sea, 9 metros. Ahí Ujú. era toda la producción. Pero ya se estaba quedando muy corto, porque ya sí es, o sea, pasaban al día unos 3 o 4 personas. Eso ya.
3 o 4 Sí, ya era pedidos era bastante. bien. Entonces las de Sparkle los empiezan a pedir. Eso es como la primera Eso salida a la es. casa, Esa Sí, fue como la primera salida, como así como, wow, yo me como sentía, alianza comercial. exacto. Y ella sí. me dice, te voy a comprar 20 por semana. Y yo estaba como lo más Ay, feliz. qué lindo, Después sí. empezó a subir a 30, después empezó a subir a 40, después empezó a subir a 50, después me pedía 100, 150 por semana y yo era como la más realizada, no lo podía creer. Sí. Entonces, cuando María José fue la idea y me dijo, mami, pongámonos un punto de venta, María José y Gabriel vinieron y nos dijeron a nosotros, Ujú. pongámonos un punto de venta y nos hacemos socios. Yo le dije, bueno, yo lo hago, pero no tengo tiempo, pero si ustedes se encargan de administrarlo y todo, porque yo seguía Con el trabajando. negocio de bienes raíces. Exactamente. Ujú, ujú. Entonces ahí fue cuando María José y Gabriel, pero a todo eso estábamos como, emprender siempre te da como ese miedo, te asusta, Claro, y ¿verdad? abrir un punto y acondicionar el local, o sea, ver Mi papá los siempre nos costos, decía, todo. ¿ustedes de verdad quieren pagar caja y luz? Ajá, pagar Eso caja, o me lo sea. preguntaba siempre y nosotras nos volvíamos a ver y Ajá. Y decíamos, María José y yo dijimos, vamos a hablar con Lore, que es la dueña de Sparkle. Y entonces Ajá. sí, fuimos y le dijimos, Lore, queremos emprender, pero nos da miedo, ¿qué hacemos? Y Lore, háganlo, sin háganlo. miedo. Al Sí. comienzo les va a costar mientras uno como que se posiciona, ella ya lo había Ella vivido. ya tiene 5 puntos de Claro, venta. tiene bastante, sí. Entonces dijimos, bueno, y entonces ahí fue donde dijimos un día, hagámoslo. Y Ujú, encontramos un local y le dije, Majo, esta es la ubicación. Como yo trabajo en bienes raíces, uno sabe los pros y los contras de muchas cosas. Y yo ujú. le decía a María José, este es el punto, no es calles principal, es una paralela principal, tiene parqueo, es Importantísimo. fácil el acceso, entrada y salida, como muchas cosas que yo le veía a favor. Al final Pero era negociamos. caro. O sea, ¿En yo qué? sacaba números y yo decía, No da, ajá. O sea, esto decía, ¿cómo vamos a equivale sacar a esto? 10 cajas de 24 al día y no, en ese momento venían 4, 3 clientes al día a la casa. Yo Ujú. manejaba las redes, entonces yo sabía cuánta ¿Cómo se gente venía movía? y yo decía, Ujú. ¿cómo vamos a pasar de 3 al objetivo ya sacando números? Eventualmente era 30, 40, 50, 80 clientes al día. Para Sí. pagar nada más nuestros. Centro de producción y el primer Exacto, local. Ah, bueno, sí, porque tenía que hacerse un centro de producción para salir de la Claro, casa. en ese momento era exacto. solamente, estábamos pensando en esa tienda, Ujú. centro de producción y la primera tienda, pero los gastos eran muy altos en realidad. Es que la cocina, todo lo que el equipo de cocina es muy caro, o sea, a veces uno Sí, llega a un restaurante y te cobran esos precios, pero cuando vos montas una cocina te das Sí, cuenta de que cualquier cocina es carísima, cualquier congelador, o sea, por más sencillo que sea una, ahora yo le decía a Majo, quiero comprar una olla que es como una marmita, se llama, ujú. empiezo a cotizar $10,000, no, no, no la necesitamos, no. Así estamos súper bien, pero al pensándolo final bien. en ese primer local teníamos 5 millones de colones y dijimos, enfoquémonos en tener la cocina lo más montada que podamos. Ujú. Queremos tener las mesas de acero, no vamos a poner que mesa plástica, no, vamos con mesa de acero. Necesitamos 2 congeladores, vamos con los 2 congeladores. Necesitamos doble fuego, vamos con doble fuego. Necesitamos extractor, vamos con extractor. Claro, Y afuera, o sea, te voy a mandar una foto, blanco. Teníamos Sí, una impresión de este tamaño que decía y no teníamos salteñas rótulos. jugosas, carne, pollo, eso vegana, queso. sería. Y La, la gente llegaba y abría la puerta, ¿están abiertos? Y nosotros, sí, nosotras estamos sí. Ay, sí. abiertos, Y ustedes pasen. atendían por mientras. Exacto. Sí, Al inicio lo que dijimos fue, nosotros vamos a atender, entonces Ujú, Gabriel y yo, mi novio, nos turnábamos la atención, ujú. porque ya de por sí pagar 2 salarios de cocina era, o sea, daba demasiado miedo. Ya era alto, Ya sí. era alto. Entonces al inicio atendimos mi novio y yo todos los días y mis papás nos ayudaban los fines de semana. Mi papá abría la tienda, o sea, como que sí lo nos que pasa es rotábamos. que Ujú, se iban Roberto turnando. trabaja en una empresa de tecnología y él pasa todo el día Sí, ocupado entre semana imposible. entre Él no. semana y él nos ayuda los fines de semana y pues yo también con mi trabajo de bienes raíces, yo entraba y salía y yo me Ujú. enfocaba de producción. María José era como, y Gabriel, atención al cliente, Pero los puntos. después lo que Sí. empezó a pasar es que la atención al cliente es muy demandante. Yo decía, mientras atiendo a los clientes voy a ir haciendo, no sé, la póliza de riesgos del trabajo que tengo que hacer, presentando la planilla de aquello, y pasaba todo el día y no me dio chance de hacer las otras Bueno, y eso cosas. sin contar la parte de redes, ¿verdad? Estar 100%. subiendo para que la gente sepa que están abiertos, que están ahí, o sea, eso Entonces, como también. después de 3 meses fue que dijimos, ok, vamos a buscar a alguien de atención al cliente. Sí, contratar a alguien que esté en caja. Exacto. Pero nos pasaron cosas tan bonitas y de verdad que yo estoy tan agradecida con gente en especial porque, por ejemplo, un día un chef argentino muy famoso aquí que nos pide salteñas y además y nos etiqueta en sus redes
y con un montón de seguidores. Después nos vuelve a pedir, nos vuelve a etiquetar y me escribe, todavía lo recuerdo, se llama don Marco Gutiérrez, por Ujú. cierto. Don Marco me escribe y me dice: "Es que quiero probar, ¿usted ha visto quién le ha etiquetado?". Y yo: "¿Quién?". Entonces me dice: Sebastián de la "Sebastián La Roca. Roca". Y yo, Ujú. bueno, a todo esto yo no sabía que él era como tan influyente y tan famoso en el mundo de la comida. Ajá. Y le Ahorita digo está yo liderando como un Four Seasons en Ah, qué chido, gastronomía. sí. y Yo no lo entonces conozco. entonces llego, ¿verdad? Ese señor me empieza a decir: "Quiero probarla", se la llevo y él me escribe: "Yo no puedo creerlo, guau, increíble". Entonces me La decía: gente queda "Tengo una sorprendida reunión en tal lado, por favor tráigame y tráigame sus tarjetas que yo voy a repartir". La gente empezó a ayudarnos, a querer a recomendarnos. recomendarnos Mm. y sin conocernos, porque en realidad los conocíamos por medio de eso. O llegó otra vez, Majo Ulate, que yo me metí a clase de maquillaje porque yo amo, y ella de la nada llegó y empezó a postearme en sus redes, Y la llegó empezó a etiquetar y empezó a todo. etiquetarme, Mm. después llegó con su novio, con Mauricio. Mauricio también empieza a hacernos contenido sin nosotros pedirle nada a cambio. La verdad que muy Sí. agradecidos porque me decía: "Es que es un productazo". Hasta nosotros Y en en algún ese momento momento todo blanco, o sea, los sí, videos de eso, de sí, esas primeras Sin nada visitas, rotulado, nada de nada color, nada rotulado, naranja. nada de no color. Ya teníamos mi mamá me decía, teníamos 2 sillas, ya no nada. compre un sticker más, o sea, ya no nos alcanza a comprar un sticker más. A punta Ujú. de stickers yo medio decoré un poquitito y Ajá. así abrimos y el primer mes vendimos súper bien. Eso fue 2023. 2020 final, sí, 2023 Sí, exactamente. julio de Y el 2023. primer punto fue en Curriabat. Santa Santa Ah, Ana. en Ana. Santa Ana fue el primer En punto. Santa Ana Nosotras fue. vivimos en Santa Ana, entonces sí Ah. queríamos que fuera como cerca de nuestra casa. Sí, por los turnos y todo eso era más Sí. Exacto. sencillo. Y Ujú. nosotros teníamos como un gasto fijo, ¿verdad? Que uno tiene en el negocio entre salarios, la caja, el alquiler y todo eso. Habíamos llegado al 20 días de haber abierto y Ya estábamos. ya teníamos cubierto de los gastos y nosotros, Qué wow, bueno. Sí, gracias a Dios, porque estábamos en eso, ¿verdad? De que nos Ujú. daba como el miedo. Ya habíamos pensado es que que es muy teníamos una difícil, reserva para salarios, porque yo Sí, sé que un negocio porque a te uno le toma 6 dicen, meses posicionarlo. claro, o exacto, a uno hasta un le año. dicen eso, haga cálculos de cuántos clientes necesita, cuántas interacciones necesita tener para poder atraer la cantidad de clientes, pero uno no sabe ni No, cuántos, no sabe nada, no sabes cuánta No, clientela va a no. interactuar, no sabes cuánta clientela se va a convertir. Entonces sí era como un salto medio al vacío en ese momento. mi Ujú. hermano me decía, saca bien cuántas salteñas necesitas vender al día para pagar tus gastos, tenés que enfocarte en por lo menos en eso. Y yo decía, pero si ya sabíamos cuántas teníamos que vender, pero ahora, ¿cómo las Y vendemos? Ujú. ¿Cómo hacemos después, para que sea ese número? Ajá. sí, y después, poco a poco, o sea, en cuestión de 3 meses, empezamos a aumentar la cantidad de clientes por día, aumentar la cantidad de clientes por día. O Poco nos a llevaban a poco, algún lado como y que esa sí, persona venía, es que ayer la probé y sí, traje hoy a mi esposo o Ujú. traje a mi O mamá. sea, se empezó a mover mucho por del boca en boca, la gente muy que los boca en boca. etiquetaba, las redes sociales, ahí fue cuando se empezó a mover. Sí, cien por Después ciento un día llegó Douglas, también Douglas Sánchez, y nos Ujú. hizo como un en vivo en Facebook. Y eso fue igual una revolución de señoras. Es que vi a Douglas que Qué lo posteó. bonito. Entonces Sí, nosotros decíamos, la gente llegaba como a apoyarnos y sin nosotros, ¿verdad? Como pedir mucho porque estábamos tan enfocadas en trabajar, yo metida en la cocina, porque empezaron a venderse más, entonces no estábamos acostumbradas a empezar a hacer 60 al día a hacer 500 en ese momento, estábamos como atarantados. Es que es muy bonito y se lo digo yo que lo de afuera porque es un negocio muy innovador, porque lo que gracias. hablábamos es como aquí hay mucha comida mexicana, encontrás comida argentina, comida a todo lado, pero lo que yo les decía, encontrar comida de Bolivia y tener Sí. como como esa conexión, ¿verdad? Sí, O sea, yo nunca, probablemente hay más, obviamente, pero yo nunca había visto como un negocio, ¿verdad? Lo que yo les decía de Salteñas, que yo decía, ok, es la marca, pero no, Salteñas es el concepto, o sea, el nombre de además, la empanada, El digámoslo así. estilo. Exacto. Y también eso fue un reto para nosotros, ¿sabes? Porque posicionar no solo el nombre, sino que el estilo de comerse una empanada jugosa, de y de comerse hecho a mí no algo me gustaba decir empanada. O sea, yo me molestaba ¿Y cómo cuando les alguien decía decían? como, ay, es que ellas venden empanadas. Yo como, no, vendemos salteñas. Bueno, sí. es que en Bolivia vos pedís una salteña Y y te dan Se eso, llama se poco a salteña. llama poco lo hemos salteña. logrado también en Picnic Festival, que nos invitaron a Ah, sí, yo participar vi y en fue una Instagram. locura. Llega una clienta y me dice, obviamente había tomado sus traguitos, Ujú. me dice, llegó mi novio y me ofreció una empanada. Y yo dije, no.
Y cuando me dijo, son salteñas, le digo, Ajá. sí, sí quiero. Sí, es posicionar el nombre también El en la mente del nombre, la consumidor. marca, que lo vean Ujú. como algo fresco, que también no es, o sea, las salteñas son saludables, tienen 90 gramos de proteína adentro, son horneadas, Sí, no entonces son como que fritas. todavía en Costa Rica la gente tenía el concepto de empanada como Mucha de una masa. comida como no tan deliciosa, Ujú. como no saludable, más que todo frita y con poquitillo relleno, digamos, como algo barato. Y Ujú. nosotras queríamos posicionarlo como algo diferente, como que fuera bien rellenas, grandes, deliciosas, o sea, Sí, que se van gordas. pero fue difícil Es que en porque Bolivia la, nosotros la salteña es muy rellena, sí, es entonces bien rellena. es muy rellena, entonces Es un aquí almuerzo. es un Ujú. almuerzo. Aquí no, aquí la empanada generalmente tiene poco relleno, pero es como el estilo. Yo Es el no estilo. lo critico porque es como la cultura, Sí. pero en Ujú. Bolivia la cultura del relleno es mucha, entonces yo estaba como con esa idea, no, tienen que tener relleno, tienen que Y estar entonces como por eso es lo difícil que Sí. a veces las personas preguntan, ¿cuánto cuestan? Uno le dice, cuesta 2.500 colones. Ay, no, me parece que es muy caro. Mm. Pero una vez que la la prueban. prueban, Sí, la se ven llenan. el peso, la agarran y dicen, ok, o sea, ya entendí porque esto tiene la cantidad de pollo que tiene un sándwich de KFC, que Ajá, cuesta ajá. 6.000 colones. O sea, Sí, está bastante Y es lo que relleno. yo le digo, nuestra salteña lleva en carne lo que lleva una hamburguesa. sí. Ujú. Entonces, pero a vos te cobran una hamburguesa 5.000 colones y la gente lo paga Porque ya sin también está problema. como más Claro. posicionada como una comida Ujú. completa y el tico veía la salteña como más como cafecito, Sí, como una co- merienda. como una meriendita, un snacksito. Ujú, Y pero poco a llena un poco montón. ya la gente puede, así, clientes que nos han etiquetado, hoy tenía Mm. decenas salteñas y ensalada. Ay, qué Y yo, curioso, Hay una sí. señora que nos mandaba una foto y me decía, es que pedí carne y pollo, mira, tengo la proteína, tengo la harina y 3 tipos de ensalada y me mandaba la una foto foto Qué divina de la mesa para yo la le lindo. cena. decía, ay, muchas gracias, le Sí, agradezco. Y yo le decía a ella, si mi abuela ve esto o mis tías, Le da les da algo. algo, porque sí. en Bolivia jamás combinarlo Con con una ensalada, ensalada. Y ajá. también es gracioso porque otra cosa que aquí como que la gente decía como, en Bolivia las salteñas son típicas de desayuno. O sea, Como El Salvador, las pupusas, sí, digámoslo así. literal, a las 6 de la mañana están abriendo las salteñerías Ajá, y al ajá. mediodía ya cerraron. O sea, es una Allá en comida, la A tarde-noche, mediodía ¿no? no no hay. O hay. sea, Ah, qué para el curioso. café o para la cena, no hay. Ahora que Vos querés fuimos, Es para la buscar literalmente mañana. no habían hasta mediodía, cuando 1 de la fuimos. tarde si acaso, pero no hay. Entonces, ese Ah, ha qué sido otro curioso. reto que yo le digo a mami. Nosotras, nuestras tiendas abren desde temprano por eso también, porque son Ujú. típicas de desayuno o brunch, pero la gente todavía las ve como almuerzo o snack o Ajá, como para café. el café. Sí, Qué curioso. sí, Ok, abren Santa Ana, le hacen de todo. sí, ¿Y cuándo empiezan a abrir como las siguientes sucursales? Porque ya tienen 4 puntos de venta. sí. Eso fue interesante porque, como te digo, cuando ya sacamos como los datos de cuánto cuesta operar Salteña Santa Ana y cuánto estaba logrando vender Salteña Santa Ana, sí estaba logrando salir, más sin embargo los costos operativos eran muy, muy altos, porque es un local grande, tiene 2 pisos, tiene Ah, la sí. cocina, Y todo es muy manual. es Ujú. además en una calle muy buena, con parqueo, entonces igual a nuestros empleados también les queríamos pagar un sueldo justo, queríamos que estuvieran en la caja completos, nada de que un Claro. 20% menos para ahorrarse uno, no, era todo completo. Entonces empezamos a pensar como de qué manera podemos hacer que esto sea rentable y que Ujú. podamos crecer como para que ya sea un negocio. Claro. En ese momento todavía nosotros trabajamos todos como en otra cosa, o sea, yo bailé toda mi vida, entonces daba clases de baile, vendía mis candelitas, mi novio trabajaba en cine, mi mamá en o sea, como que todo el mundo algo más En hacía, sus áreas. porque igual todavía no estábamos seguros como de qué iba a pasar, no sobraba tanto dinero como para decir, ah, toma, un Ujú. millón para vos, no, cero. Entonces, ¿cómo hacemos para que este negocio sea rentable y que podamos crecer? Que es lo que a veces pasa con los restaurantes. La gente piensa que los restaurantes son muy rentables, pero en verdad es muy complicado que un No, restaurante llegue a ser y rentable. sostenerlos en el tiempo, de las cosas más Entonces, complicadas. entonces dijimos, ok, como teniendo muy de inspiración a Hamacas, que es esta franquicia que tiene puntos pequeños alrededor de Bolivia, y Ujú. también de inspiración a Doña Lorena de Sparkles, que ya tenía varios puntos de venta con sus productos no tan variados, como que un restaurante te Y ofrece ella nos una aconsejó carta muy también qué hacer, grande. ¿verdad? ¿Qué fue eso? Y Qué lindo, Doña Lore no, sí. ella tiene 6 queques, 2 galletitas, cupcakes y listo. O sea, como que Ujú. es bien especializada. Sí, tiene muy claro qué quiere su público. Entonces dijimos, ¿cuál, o sea, a dónde nos piden más? Cuál es el siguiente punto de salteñas para lograr
que ojalá ese punto venda lo mismo que Santa Ana, Ujú, pero con menos gastos, entonces esa ganancia se va a distribuir entre los dos. claro. Ese fue como el pensamiento inicial, más que todo de mi papá y Gabriel, que son como los Ujú. que se encargan de la parte De los financiera. números. Ajá. Entonces nosotras dijimos, ok, perfecto, ahora nuestra parte era buscar a dónde y el local, ¿verdad? Entonces al final mami y yo escogimos Sabana Ah, porque y vemos estaba como que cerca todavía. está cerca para logística, vemos un potencial de crecimiento en la zona, Nunciatura está bellísimo, un montón de Ujú. parques, mucha gente que camina. Entonces, bueno, apostamos a Sabana y ahí encontramos un localito que cuesta súper bien de precio. Y también eso queríamos, Ajá, que que ser fueran como locales más cautelosos y ser accesibles. Ujú. cautelosos también con nuestros gastos de inversiones, Sí, porque como si vamos a hacer un punto, volvíamos a lo mismo. En Sabana teníamos algo de clientela, pero la otra vez, gente 3 o no 4 conocía clientes. salteñas, no Sí, es sabía otra lo que es una vez. salteña, volver, Ujú. cómo posicionar. Y entonces en los primeros meses, Gabriel y Majo me decía, ay, doña Marisol, Igual, el ¿será? primer mes que abrimos, Gabriel y yo lo decidimos atender para igual entender el movimiento, ver qué tal, antes de delegar. Habían días que atendíamos 7, 8 clientes en Sabana y de verdad que uno pasa 15, 20 minutos así. Sí, era muy poquito. Y mi novio decía, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo no, publicar todos los días. En ese momento yo dije, cuando abrimos Sabana fue que yo sí dije, ok, aquí viene el reto. Porque con Salteña Santa Ana, como mami dice, teníamos chats con las amigas y que gente de la escuela y que el vecino y que... Entonces ya como que por lo menos la gente conocía un poco, pero Sabana nadie nos conocía. Entonces ahí fue donde yo le dije a mi novio, no, necesitamos empezar a publicar todos los días. Y cuando abrimos Sabana, que fue 6 meses después, hace 2 años, llevo 1 año y medio de publicar todos los días en todas las Sí, empezaron redes. a ser Pero yo constantes. también creo, eso hizo como que la gente dijera, ¿y qué salteñas? Voy Sí, a probar. Entonces, un día de la nada llegó Santos. don Ujú. Ignacio Santos, así como compró y se fue. Y ya, después vino Nancy, que las probó por él y ella nos empezó a postear, o sea, sin nosotros pedirle nada, Sí. Qué volvemos a lo curioso, Y eso mismo. ella es nuestra sin clienta. contratarlos. Ay, Sí. no, exacto, o sea, como si lo hubiéramos, para la gente pareciera que los llamamos y venía, pero no, 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 la gente fue muy Es orgánica. más, mami Qué le había lindo. escrito a Nancy diciendo, hey, Ay, hola, de queremos verdad. enviarte y nunca nos respondió En, porque ella, o sea, imagínate la cantidad de mensajes que le deben llegar. Sí, Y claro. después fue ella que dijo, chicas, jamás vi este mensaje, las probé, me fascinaron y ahora es nuestra clienta y nos recomienda con no solo familiares y amigos, sino en todo. Ujú. Y Redes. igual ella, como ella es como de esa zona también, entonces como Exacto. que la gente empezó a llegar, ay, es que vi, es que todo, entonces Y ahora Sabana vende lo mismo que Santa Ana. Ujú, ujú. Sí, tiene, ya se empezó a se posicionar muy empezó, bien. ajá, empezó a vender, empezó a Y vender, tiene un empezó a local, o vender. sea, Mm, en Santa Ana pagamos casi $2,000 de alquiler y en Sabana pagamos menos de $600. ujú. Entonces, es como que esa era como la estrategia de nosotros, pero nos tomó tiempo. O sea, sí hubo como 3 meses en Sabana que todavía decíamos, no podemos ni contratar a quien atienda. Y Exacto. Gabriel y yo nos pagábamos $200,000 como di para la gasolina y para Significativo. ir y Significa para, de viáticos. sí, 200,000 para los dos ahí cada quincena como No, y para, entre ellos se turnaban, porque si Gabriel tenía que trabajar, el otro sí, se quedaba. seguíamos con otros proyectos. No Exacto, Sí. estábamos porque full no, time. no, y es que inclusive no podíamos como desangrar el negocio tampoco Sí, y porque él se tenía que posicionar con sus propios ingresos. Entonces ahí es donde creo que fue una buena decisión que tomamos de no poner ni salarios altos ni nada y de de eso. Empezar poco también a poco. y de también estar uno mucho, porque sí, o sea, que los clientes de todas las sucursales los conozcan a uno es demasiado importante, que vean que los dueños están Si quiénes son las caras interesados. detrás. Sí, y también uno como dueño ver cómo funciona, porque si te dicen, vinieron 8 clientes, vos sabes, no, aquí frecuentan entre 20 y 30 clientes, como que vinieron 8. Ujú. Un día, Entonces, un día llegamos donde un señor que lo que dice María José, y el señor dice, era la segunda, la tercera vez que nos pedía salteñas. Y entonces se baja, era un domingo, entonces dijimos, vamos a almorzar y pasamos dando las salteñas y nos vamos. Se las bajamos porque y nosotros todavía repartíamos y hacíamos de repartíamos. todo. Ujú. Y entonces mi hijo le da la caja de salteñas y le dice, ¿y quién es la de la receta? Que es mi mamá, le dice. ¿Y dónde está su mamá? Aquí está. Entonces me dice, ¿la puedo conocer? Y le decía, Majo, me siento todo influencer. Ay, qué lindo, Porque quería sí. conocerme, yo decía, no lo puedo creer. Si quería conocer la Y el, que hace las y el salteñas. señor para felicitarme, que la Sí, felicito, qué negocio más bonito, qué calidad, qué buen sabor. Y todavía nosotros, ay, se nos salían como las lagrimitas cada vez que la gente sí. Qué llegaba y nos bonito. decía cosas sin conocernos.
Sí, Sí. no, y qué lindo, porque yo fui una de las que pensó que contrataban influencers. No. Y curiosamente los empezaron a etiquetar. Yo siempre he sido muy abierta en escribirles, como por No, y ejemplo, no está mal, es no, una parte de una estrategia. yo les escribo un montón cuando veo a alguien que está haciendo contenido bonito, les escribo y veo cómo trabajan. De hecho, tenemos un par de creadoras que trabajan estilo UGC, Ujú, pero súper. nosotras les decimos como qué tenemos en mente, entonces uno le puede dar un poco más de guía, pero fuera de ellas dos, todo el demás contenido de influenciadores ha Ha ido sido llegando. orgánico porque también les ha gustado la marca, lo que nosotras, como los colores, lo que queremos como representar. Ujú. Y Porque es nos que han dicho, hey, tengo, no sé, un baby shower, ¿les gustaría? Como que nos quieren integrar y nos ven parte de como sus actividades, entonces es muy Ujú. bonito. y después se nos ocurrió, ponerle nombre a las salteñas. Entonces, cuando una marca de carros también como se acercó y es que miran, Sí, igual nosotros que como dice jamón, Ujú. entonces ahora las podemos estampar como digamos la marca que Mercedes Así porque les quiera, o ponen como el sello, moda, les ajá. ponemos un sello. exacto. Entonces, Y les Sí, el nombre de encantó. las marcas. antes de eso lo chiva fue que igual son muy grandes, entonces la gente era como, Dino, pero necesitamos unas más chiquititas. Entonces igual como del feedback de la gente fue que nacieron las mini salteñas, Tienen que son chiquititas. tamaño bocadillo. Como más para eventos. Como para eventos o si tenés como una reunioncita o algo así. Y ha sido muy, muy chiva porque el crecimiento que han tenido las minis es Se ha posicionado demasiado bonito. Mm. increíble. Y entonces ahora para bodas, el otro día una muchacha, y las probé, me encanta y quiero que estén en mi boda. Entonces le pusimos el Y logo hay de la boda de clientes, ellos, las iniciales, sí, todas las salteñas. Otra muchacha cumpleaños también, ay, quiero que le ponga mi nombre. Claro, y la sellamos. Entonces todo va personalizado sí, y eso les ha gustado, cosa que hemos como posicionado también, porque en sí. Bolivia no vas a ver nunca una Algo personalizado. Yo siento personalizado o una salteña de queso. que Claro. ambas, mi mamá y yo, siempre hemos querido, en la mayoría de cosas que hacemos, llámese bienes raíces, llámese, como intentar hacer algo un poquito más bonito, un poquito más diferente. O sea, no tiene que ser 700.000 veces diferente, pero con que tenga algo un poquito más bonito o un poquito más diferente, sí hace la diferencia en el consumidor y que se convierte leal a la marca y ya es diferente a que solo una compra. Ujú. Sí, porque han buscado diferenciadores en el mercado. Ahora, entonces, se abrió Santa Ana, Sabana y después, ¿cuál siguió? Después siguió Heredia, Heredia. Abrimos Heredia, igual fue que Heredia bonito fue un Ujú. más o menos. al comienzo. Nos costó mucho posicionar Salteñas Heredia, mucho, mucho, mucho nos costó. Sí, igual por el mismo tema del concepto, el nombre, que es algo nuevo. Sí, No es como algo conocido que es más sí. Y fácil. hasta la gente llegaba a Santana y nos decía, ay, es que yo vengo de Heredia, y nosotros Pues tenemos un tenemos Tenemos local en sucursal Heredia. allá. Entonces, como que igual la gente ya fue como llegando, otros muchachos que vivían por la zona también, y y poco a poco ahí igual, va Heredia, exacto, pero Heredia sí tomó como Trabajando. sus buenos 5 meses que sí, pudiera ¿Cuánto lleva posicionarse. Heredia? Heredia lleva como 9 meses, nueve Ah, es que si no meses. más o tiene ni un menos. año. No, No ha cumplido un Y año. la de Curridabat tiene meses, La entonces. de Curridabat tiene 3 meses Ah, y ya sí. superó a Salteñas Heredia en ventas, Ah, imagínate. qué interesante, sí. sí, Porque al final es como muy interesante lo que habla mami de real estate, Ujú, que ya teniendo 4 puntos uno entiende un poco mejor. Por ejemplo, Curridabat y Santa Ana son muy parecidos porque hay mucha familia, ujú. mucha casa. Y luego Sabana y Heredia es más de persona joven o sola. Sí, ¿dónde están en los No es puntos? tanto familia o así. hay, pero poco, Ay, pero, Ujú. menos. pero es más familiar, Curridabat o Santana. Qué Y interesante. también en Heredia siento que la ubicación que escogimos no es la mejor, siendo como así muy transparentes. Ya queríamos abrir Heredia, habíamos ahorrado, teníamos todo listo, o sea, necesitábamos como otra vez y ya el siguiente paso y no encontrábamos local, no encontrábamos local, No, no no, pero encontrábamos vamos local. a contar la historia bonita de Heredia. ¿Qué? La historia de cómo hicimos para abrir Heredia con la venta del carro. Ok. Es que resulta que, Gabriel dice, Mi novio y ajá, que es socio. el socio dice: "Tengo mi carro al día, ya lo pagué, ya no sé qué". Y entonces le dice Roberto: "Mae, pero, ¿no te quieres comprar un carro?". Le dice: "Pero, ¿por qué no vendemos tu carro? Y, con lo que vendemos tu carro, abrimos un punto de venta". O sea, era una parte, ¿verdad? Con lo que Ajá, vendía el carro, él daba como la prima para comprarse un carro nuevo y ajá. teníamos otra parte para abrir un punto. Y que Ujú. entonces Salteñas tuviera un crédito con Gabriel
Ajá, por, de, porque Por él el puso el tema del capital. carro. de ese, porque no nos alcanzaba lo que teníamos en ese momento, porque acordate que 4 meses antes habíamos abierto Sabana. Sabana y sí. además teníamos que comprar equipo porque si Estábamos crecíamos creciendo, entonces había que necesitábamos comprar equipo todo. para crecer, entonces éramos como muy organizados en la plata, ok, si vamos a tener esto es para esto, pero todo a pulmón, o sea, no teníamos nada a crédito, no Ujú. teníamos, entonces Sí, todo salía del bolsillo. todo salía de las ventas y de la organización y no se te va a pagar, hay que enfocar Ordenar esto. en esto. Ujú. Entonces, cuando Roberto se le ocurre Fue la la idea a mi idea papá. de Heredia, dijimos, hagámoslo, ¿por qué no? O Y sea, pusimos el carro a vender y se vendió. sí, Entonces teníamos la plata Ya y no tenían para teníamos el dinero para el local. punto de venta. ya sí. teníamos el otro punto de ventas. Entonces, bueno, esta historia nadie la Y sabe, solo la sí, sabíamos nadie la nosotros. sabe. Y ahora es muy interesante porque al crédito, digamos, que agarró Heredia con ese carro, ya está por terminarlo. Exacto. Qué bueno, sí. Entonces ahí poco a poco como que hemos ido intentando como no gastar de más ni tener equipo que uno quiere, pero no necesitas, no podemos, sabes que ajá. ahorita no lo puedes tener, Ujú. sino que digamos hasta hace como 2 meses compramos una laminadora. Ay, Que sí. nuestras vecinas nos decían, ¿cómo no se han comprado una laminadora? A ustedes les surge y nosotros no nos alcanza, no tenemos tiempo, o sea, estamos Además enfocados. que cualquier cosita son $5,000. Todo. Sí, Entonces, todo en gastronomía es muy caro. Prioridades. al querer crecer había que comprar un montón de cosas, pero íbamos como con prioridades. Ujú. Entonces, igual, cuando nos invitaron a picnic, éramos la primera Qué vez, lindo, no sí. sabíamos cómo funcionaba. Y entonces, con lo que ganamos Y en fue picnic, por igual, como que los dueños de Picnic habían probado salteñas y les gustaba la marca y veían que era un producto fácil de comer en un evento. Entonces ellos nos invitaron así, literalmente, ustedes vengan. primero cuando llama y nos dicen, quieren participar en el área VIP de picnic porque eran Ujú. menos cantidad que la otra, porque dijeron, bueno, Porque como además están, no tenemos food Ajá, como truck. estaba empezando y toda Como la no cosa. tenemos food truck, no podíamos ser parte Sí, del que tuvieran como gentío, el puesto. como un exacto. puesto. Entonces Sí. teníamos como más bien como un chinamo, Ujú. Sí. como un chinamo, digamos, pero en la parte como muy bonita. Y dijimos, bueno, sí, apostémosle. Entonces empezamos un mes o mes y medio, Sí, como un mes antes a producir, extra porque teníamos que, para Claro. nuestros puntos, pero además teníamos que cocinar más para para tener picnic, para ellos, para picnic. tener para sí. Porque la picnic. idea era tener 6,000 salteñas Para para picnic. picnic. Además, 3,000 para cada sin fin de. nosotros saber qué iba a pasar, sin saber si las Sí, íbamos a cuánta vender, cantidad. No sin sabíamos saber nada. nada. Cuando llegamos el primer fin de semana, nos turnamos, ¿verdad? Entonces, María José y Gabriel se van a picnic con unos muchachos y Roberto y yo nos quedamos en los puntos de venta como para estar pendientes. Ujú. Cuando empieza como el evento y bueno, termina, me dice Gabriel, doña Marisol, si hubiéramos tenido una logística diferente, hubiéramos vendido el doble, pero nos quedábamos sin Se salteñas. quedaron sin Nos nada. quedamos sin Horneamos, producto. cada horneada salen 100, pero No nos cada alcanzaban, 15 salían 100 minutos. y ya había más gente Pero en ustedes fila. llevaron 6,000 para esa tanda. No, llevamos 3,000 el primer fin de. Y se acabó. Literal, no pudimos hornear. O sea, No nos daba el tiempo. nos quedaron y clientes decían, di no, ya no puedo esperar 20 minutos. Es que la gente quería estar en el concierto, quería ver, bailar, no quería Comer al esperar. mismo tiempo. Entonces, no para el quería segundo fin de semana dijimos, no, aquí la cosa es organizándose. Llegamos tempranito, nos pusimos a hornear, empezamos a armar cajas. Le dije a mi mamá, se viene para picnic, porque ella no había ido el primer fin de No, semana. yo no fui. Está Entonces, en picnic, Venga al Marisol. picnic. Ella se Entonces, puso brillitos. yo me puse todo. hasta bling bling. Me encanta. Yo Se era hizo. una chica picnic, pestañas, bling Y bling y todo. entonces Y le empezamos llevé a a hornear todas. con anticipación. Teníamos 500 salteñas listas ya antes de que empezara el festival. Y a las 4 de la tarde nos quedamos sin salteñas Otra vez. vez y dijimos, oh, por Dios. Pero yo dije, a ver, organicémonos. Entonces yo agarré y le dije, como todo es mesa numerada en el área VIP, Carla, ¿en qué mesa estás? Ujú. Estoy en la 27. Perfecto, da tu pedido, paga, te lo llevamos a tu mesa. Y Entonces, nosotras corre, Qué corre, riesgo, corre. sí. entonces, y ya fuimos más preparados, fuimos Sí. más personales que el primer picnic, no íbamos tan preparados, no sabíamos, llevamos, Ujú. creo que fueron 5 personas, Sí. al siguiente íbamos 9. 9. Wow, o sea, sí tuvieron que ir bastante. Entonces yo les decía, dame tu Y mesa. también es Y que entonces yo les iba a dejar la caja a las mesas. Entonces la hicimos- gente feliz Ujú. ya sabía que, ay, no, mira, entonces como también habían saloneros, entonces el Sí. salonero venía y nosotros le íbamos a dejar a la mesa. Entonces mientras nosotros horneábamos, organizábamos, otros hacía caja, otro cobraba. Y otra cosa que no vimos venir fue que no solamente vendimos un montón en picnic y con ese pago abrimos Curridabat Así. con fondos Con, propios, con todo lo que sino ganamos. la Ujú. onda de picnic siguió por como
4 meses más Qué bueno. que tuvimos que seguir produciendo Se quedó al ese boca en triple. boca. 100%. Fue muy loco. ¿A qué creen ustedes, chicas, que se deba ese crecimiento, y lo voy a decir así, tan acelerado en 2 años? Yo tengo 7 años de trabajar con emprendedores. Y hay emprendedores que obviamente el primero 2 años, como ustedes, les va súper bien. Pero la norma yo les puedo decir que al 80% no es así. O sea, les puede tomar 5 años Sí, hasta 10 años terminar de posicionar un negocio. sí, Entonces, o inclusive 2 años, pero una sucursal, ¿verdad? sí, ¿A qué creen ustedes que se deba ese crecimiento tan bueno? Porque es muy sí. positivo en 2 años. Gracias. Yo creo que ha sido Gracias. muy bonito el trabajar como socios, más allá, o sea, somos una familia muy bonita, pero somos un equipo de socios muy tuanis. O sea, nos reunimos cada 15 días de fijo, que es algo como que le recomendaría a gente que tiene socios. Hacemos como una lista de todo lo que es necesario, o sea, sí Ujú, somos de como todos bien los temas. ordenados. Y después de eso hemos intentado, que todavía podemos mejorar, lo hemos hablado en las últimas reuniones, definir bien los cargos que tiene cada quien. Porque si hemos hablado, si yo tuviera que encargarme sola de la No. cocina, no puedo. Y si yo Ujú, tuviera que encargarme igual sola de redes, tampoco puedo. Entonces al final es como un balance entre que apoyar a mi mamá que está encargada de producción y estar ahí y estar con los chicos de cocina, pero enfocarme en lo que me tocó a mí, que además me fascina, que es la parte creativa, de videos, de contar las cosas, de ver qué cosas nuevas me invento para atraer ujú. clientes. Mi novio está enfocado en finanzas, mi papá en compras y En nos sus apoya tiempos fines de libres. semana y en Sí, tiempo en libre, los fines de semana. como a Pero coordinar. Yo pero siento que creo por que ahí, ¿tú qué yo dices? yo creo que el éxito ha sido el producto. También. O sea, nos hemos enfocado desde el primer día de tener un control de calidad, Sí. o sea, que en eso sí te puedo Fuerte. decir Y mantener la que receta que inició. Ujú. Que exacto. también fue difícil porque empezar a multiplicarla por 17 y que sepa igual a cuando hacíamos una tanda de carne es Sí, también un es un reto. reto. Otra cosa que yo decía, es mucho más barato, por ejemplo, comprar un muslo para Sí, hacer una salteña que comprar una pechuga de pollo. Mm. Entonces yo digo, no, a mí no hay, a mí no hay nada más feo que comerte una empanada y que te salga como un pellejo, una grasa o algo así. Entonces, ese control de calidad, yo digo, es un poco más caro, yo siempre le digo a sí. ellos, pero Ujú. lo vale y la calidad del producto, ¿verdad? Siempre. Entonces, todo lo tenemos pesado. O sea, hemos llegado al punto de que te comes una salteña hoy y te la comes en 6 meses Sí. y se supone que te tiene que saber Y en igual, cualquier sucursal, Ujú. y en idealmente cualquier sucursal. también. Sí. Entonces, haber sido como tan necios, no sé si sería la palabra, cautelosos, perseverantes en que el producto, en que la receta, en que el sabor sepa bien, creo que ha sido parte de lo que nos ha llevado a ser diferenciador. Y también yo Claro. pienso como que agregando a esas dos cosas que son más como organizacionales y cosas que la gente tal vez no quiere escuchar, yo pienso que también si uno no se pone la meta no la va a alcanzar. O sea, si nosotros hubiéramos quedado tranquilos con Salteñas Sabana y Salteñas Santa Ana, porque está bien, estaba bonito tener esos dos negocios, bonitos los puntos y se movía bien y sí, ya estamos pagándonos un poquito extra. Tal vez ya podía dejar mi trabajo, pero todavía no podía. Si no nos hubiéramos puesto la meta de lo que viene y de lo que viene, como si uno no se Ujú. proyecta a qué es lo que va a venir, es muy difícil porque el día a día es muy, muy complicado. O sea, nosotros ahorita estamos con una de las muchachas incapacitadas, que la caja, que la luz llegó más cara, Sí, que son que, las complicaciones de que la emprender. muchacha llegaba tarde, entonces la tuve que despedir. Resulta que Entonces la el día a pechuga día de es pollo complicado. donde la compramos en Maica, no tienen, entonces tuvimos que comprar en otro lado que sale más caro, pero ese tipo de problemas y Variables, ese tipo de costos nosotros los los asumimos. asumimos porque, Ujú. porque Para la calidad. creemos en El este producto. compromiso de la Ujú. calidad sí es muy importante para nosotras y ha sido muy chiva porque la gente lo nota, o sea, de verdad lo notan. Sí, porque el producto es realmente Y bueno. también en el proceso cometimos un par de errores, como por ejemplo, cuando abrimos Heredia nos dijeron, llegó un horno divino, que es más rápido, que es mejor, que es italiano. Y yo, italiano, me encanta. Y entonces compramos ese, todas las otras tiendas tenían del otro, el brasileño. Compramos el italiano, no servía, se cocinaban diferentes. No, Los no clientes nos servía para decían, nuestro sí, producto. Lo pero que los clientes tenían, nos ajá. decían, sabe diferente en Heredia, la salteña, sabe diferente. Y yo, Ah, Y y no era por era el eso. hasta el horno. horno. Lo que No, pasa hasta es eso que influye. era un horno muy bueno, pero resulta que este horno necesitaba un precalentamiento de De media media hora. hora.
O sea, Entonces, resulta que si entraba nosotros un Uber, encendemos el horno y metemos las salteñas de una vez y ese exacto. horno Si vos, soluciona. si vos pedís un Uber o minis o lo que sea, nosotros horneamos conforme se va vendiendo. Entonces, Para que esté fresco para que esté también. fresco, Ujú. nosotros, entonces me decía, no, pero ¿por qué no hornea 500 a las 8 de la mañana? Como hay gente que hornea Ese que si no es los nuestro guardan. proceso. Entonces Ajá. yo le decía, no, es que ese control de calidad para mí es extremadamente importante porque eso Ajá. la Horneen gente, todas en la mañana, decía. nosotros Yo, Ustedes no ¿cómo? hacen eso. Jamás en la Nosotros vida. horneamos conforme se va vendiendo. Entonces, tener ese precalentamiento de 30 minutos más Ya 15 nos atrasaba minutos, todo el proceso. te estamos Claro, hablando que sí. 45 minutos no vas a esperar 45 El minutos. cliente se va. El cliente se va, entonces Y dijimos, además afectaba el sabor porque entonces tenían que quedarse más tiempo porque no les dábamos el tiempo de precalentamiento al No, y horno. ahí se podía perder la jugosidad de eso que hablan. y Entonces, vieras al que final es- al final yo sí les agradezco porque en la misma empresa que habíamos comprado Sí. los dos hornos, que era Hopco, cambiamos por eso. Ujú. Y cuando hablamos con ellos y les explicamos, o sea, ellos fueron súper, de verdad, Nos hicieron el cambio de nos hornos. hicieron el cambio sin Sí. problema. O sea, nos dijeron, sí hay que pagar como una diferencia. Nosotros sí, sin problema. Pero cámbiame eso. Pero Imagínate. cambiamos porque necesitábamos tener, como dice María José, la gente nos decía, sabe diferente y nosotros. Sí. Sí, eso es una crisis. Ahora bien, expliquémosle a la gente cómo se comen las salteñas. Cuéntenle a la gente cómo, porque yo me hubiese ido en todas, yo nada más muerdo y fijo se me hace un reguero en toda la ropa. Completamente. Cuenta tú. Bueno, Ma. Primero di el dicho vacilón. ¿cuál? Dicen en Bolivia Ah. que el que no se sabe comer una salteña bien No no sabe besar. Porque es como que uno tiene que estar como muy pendiente y moviendo la boca hacia donde todo está sirviendo. Interesante. Porque la salteña es jugosa, muy Ajá, jugosa. O sea, por ajá. dentro es La de jugosa. carne y la de pollo, que Sí. es la típica en realidad. Exacto, las otras no. Ujú. La vegana sí La es vegana jugosa. también es jugosa. Es sí. jugosa, pero porque lo que hicimos fue hacer una salteña vegana, pero como si fuera pollo, o sea, condimentada igual, y con el jugo Muchos igual. vegetales Ujú, lleva. ujú, qué rico. Entonces, cuando te comes una salteña o una empanada, generalmente la gente la muerde así, digamos, Ajá. la salteña, Como la en la parte más empanada. gordita, no. No, Ajá. aquí es al revés. Aquí vos, primero, bueno, hay que hacerle shake. Hay que moverla. Ah, ok. Hay que Porque moverla. el líquido Ah, tiene que distribuirse. Porque si vos la Tiene- pones así, el líquido se pone Qué abajo. gran tip acaban de dar. Entonces, Ajá. hay que como moverla. Después, tú la muerdes O le Ajá. arrancas o le la tip. arrancas la puntita, digamos, Ajá. y la vas mordiendo y Y te tomas el absorbiendo. juguito. Sí. Otra vez tú Ah. muerdes y te tomas el Entonces juguito. también otra cosa es como que uno tiene que tenerla en la mano. O sea, si vos la pones de regreso al Ah, plato sí. de aquello Sí, y es comérsela inmediatamente. No es inmediato. como, ay, la voy a dejar ahí y ahorita sigo. No, Exacto. ahí de una vez. Ah, y me imagino que a los clientes les ha pasado que muerden y se... Sí. Bueno, en todas las tiendas lo que hacemos es tener wipes. Que de Qué hecho, bueno. otra idea que quiero mandar a traer de China son unos wipes que vienen empacados individuales. Ajá, Pero bueno, vamos a valorarlo por temas de plástico y waste y todo el asunto. sí. Porque si los clientes se ensucian, aquí tenemos una toallita húmeda, entonces hasta que se ríen. Ah, ja, 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 ja. Ya Porque saben saben. que ya están súper sucios. Sí, sí, ajá. sí. Ay, qué interesante. Ha sido gracioso. Ahora, ¿qué se viene para Salteñas? ¿Qué esperan ustedes? Porque llevan apenas 2 años, pero ¿a dónde Sí. ven Salteñas en 2 años más? Es muy emocionante. Hace poco mami participó en un curso muy chiva, que fue muy difícil Sí, también. o sea, yo le decía a Cuenta un María poco de José, eso. ¿Cómo se yo llamaba? me gané una beca con Procomer y Elina para emprendedores, para hacer crecer tu empresa. Se llamaba Ramp Up. Se llama, y que Súper por bueno. cierto, ahora va a volver a empezar para Van a los abrir emprendedores que se inscripciones. quieran Claro, para los que inscribir. están escuchando sería súper bueno. Es- ¿Dónde buscaste la información? Como en Procomer. En Sí. Procomer y en Elina también, y vos concursás. Entonces concursamos 300 empresas y nos escogieron. O sea, cuando nos bueno. No, No, escogieron. cuando al nos comienzo- reunimos con ellos, dicen, ¿y cuánto venden ustedes al día con empanadas? 200,000, Ajá, ajá. 250,000 y yo. Ofendida. Y fue vacilón, porque entonces ellos te ayudan a hacer crecer tu empresa a otro nivel. Entonces, yo sí les agradezco eso a ellos porque, digamos, la parte financiera, habernos explicado, Y no también teníamos... nos ayudaron a encontrar mucho como el valor de Salteñas y de la marca que hemos Sí. ido logrando crear. Y mi asesor financiero me decía, yo no puedo creer que ustedes no tengan crédito. Y yo, Sí. es que nosotros no nos hemos ido a Sí. Dubái de vacaciones porque hemos reinvertido todo. Pero Entonces, la gran mayoría de emprendedores, la gran mayoría piden crédito para el negocio. O sea, hay mucha deuda en esa parte.
Sí. Sí, También la nosotros, deuda no es mala, ¿verdad? No, Yo no, y si pienso se que maneja bien. a nosotros también la cosa es que no tenemos acceso a crédito. O sea, exacto. Salteñas es una empresa nueva y de hecho hace como 3 meses yo escribí al BAC para preguntar si nos podían dar un crédito y dijeron que hasta cumpliéramos los 3 Dos. O años. sea, aún no aplican para como banca para el desarrollo, Ni por siquiera ejemplo. para Banca para el Desarrollo. Ah, qué Entonces es muy interesante. Pero complicado porque los emprendedores tienen que pedir créditos o sea, a gente que no es con Del unos una banco. entidad intereses típica, altísimos, con intereses que altos. entonces que pagas Sí. para pagar intereses, pero entonces es un reto aguantar a Sí. puro pulmón 2 o 3 años para poder Sostenerlo. sostenerlo. Y al Eso es- final, en la conclusión de Procomer fue muy chiva porque nuestro objetivo, así como en un futuro, es exportar salteñas, ya sea el sí. producto o ya sea la marca. Qué Poder abrir bueno. una tienda. La familia de mi mamá vive en California. Ujú. Entonces, el sueño sería abrir una tienda en California, en Y es el sueño Barcelona, de en mi mamá. México. Pues, Ay. y también te quiero contar Pero antes que abrir aquí. O sea, antes estoy aquí. sí te quiero contar que mi sueño nunca, pues, no voy a ser malagradecida con Dios, pero mi sueño nunca fue tener una salteñería, nunca fue como, eh, sí fue el sueño de mi madre toda la vida y mi madre siempre me dice, vos hiciste realidad algo que yo quería y nunca lo pude hacer Ella vendía también salteñas en California, en sí. California, Entonces, ha sido, pero nunca logró. sí la honro en esto porque sí te puedo decir es receta de mi madre, Sí. es muchas cosas Y que de hecho nos viene a visitar este sábado y va a conocer las 4 tiendas por primera vez. Ay, ya no sí, conoce. No conoce. Ay, no. qué ilusión Entonces, traerla y que ella pueda Sí. ver como el sueño que ella tuvo, verlo en un tema generacional plasmado. Y exacto. también es chiva porque al final yo le he respondido a mami como que a veces cuando uno está en el cole, yo que me siento todavía joven, le dice como visualícese ya en lo que usted quiere ser cuando sea grande. Y está bien, o sea, está bien que uno se visualice en lo que quiere ser. Más sin embargo, en esas visualizaciones que yo tenía, yo no me visualizaba siendo dueña de salteñas. O sea, no Ujú. me Ni visualizaba teniendo un vendiendo negocio. empanadas, Se ni fue dando, liderando una sí. cocina. Entonces también uno tiene que como que estar un poco abierto a ver como qué es lo que de verdad es para uno, porque si yo hubiera seguido encaminada en que iba a ser abogadísima nada más, Ujú. tal vez no me hubiera abierto como las puertas a explorar tanto del mundo del emprendimiento y de tener empresas que me ha fascinado y me ha llenado muchísimo más que las leyes o nada más dar un servicio A a mí un María tercero. José me dice, mami, es que yo creo que no me veo tan abogada, yo creo que me siento más empresaria. Se nota. Sí. No, pero el tema de derecho te sirve un montón para Me el ha servido un negocio. montón. Yo he sido la que ha sacado Montones. todos los Ella, permisos, toda la parte patentes. legal Sí, claro. se encarga María José. E igual tenemos Ujú, nuestras abogadas. ujú, Sí, pero no, súper bueno. ¿Qué consejo le dan a aquellos emprendedores que trabajan en familia o quieren poner su negocio familiar? Yo te puedo decir algo como madre, creo que el éxito entre nosotros ha sido que uno, como adulto, es más cauteloso, es más miedoso, uno piensa 2, 3 veces las cosas. Gabriel y María José son, hagámoslo, nosotros lo podemos hacer, lancémonos. Entonces, uno con nosotros, Roberto y yo, como con el miedo y ellos como con todo el impulso, todas las energías, toda la juventud, todas las buenas ideas. sí, Entonces, la pero lo hemos combinación, analizado, o sea, todo se ha analizado. toda la combinación de entre nosotros el miedo y ellos sin miedo, nosotros que pensamos las cosas, ellos como que se lanzan y van arreglando las cosas en el momento y van haciendo que así generalmente son los jóvenes, Sí. creo que ha sido como parte del éxito de tener una empresa familiar y aprender a respetarnos y, y lo que hicimos también fue que nos dimos votos. Sí. Entonces, cuando no nos ponemos de acuerdo, pero eso fue desde el inicio. Cada Nos Qué lo uno, bueno. recomendaron las abogadas, de hecho. Qué bueno. Sí. cada uno tiene un voto y Usualmente, yo tengo 2 votos porque yo fui la fundadora, digamos. Ajá. sí. Pero Usualmente yo, llegamos a un acuerdo en casi todo siempre, Sí, pero si no usan los votos. pero si no, usamos los votos. pero generalmente yo creo que siempre uno como cede, si ves que las ideas de los otros es como mejor o si ves que puede funcionar, yo he cedido en muchas cosas y Sí. porque sé que la idea, digamos, de María Sí, José y por Gabriel ejemplo, es, mi mamá al inicio, cosas interesantes. Ella visualizaba la marca de salteñas con los colores de Bolivia. Cosas interesantes. Y yo, como Ujú. mami, la no. encargada soy yo. Pero es bonito No va a porque haber colores de hay Bolivia. un tema generacional, entonces Sí, como la parte de ustedes, de su generación, y la parte de María José y sí, Gabriel. Ujú. sí.
Qué vacilón. ¿Qué más visualizaba tu mamá? La bandera Sí, Bolivia. la bandera de Bolivia quería que fuera así, los colores rojos, además son los colores rastas, Ajá, rojo, verde y amarillo, verde, amarillo. Rojo, amarillo y verde. Y Ajá. yo, mami, no. Después, por ejemplo, con las cajas también, igual, a ella le gusta una cosa, a mí me gusta otra cosa. O igual, a veces me dice, ya no compré más stickers. Yo gasto Ajá. demasiado, o sea, al final gasté, me fijo en el mes, 150,000 colones en En stickers. ajá. En No gastes sticker, más para stickers. ponerle un sticker para que la gente sepa que ese es Y pollo. otro para Ajá. decorar, y otro para aquí, y otro para regalar. Y ella como, no gastas. Y yo como, Yo, esto es majo, parte del el gasto, Posicionamiento, advertisement y de el, que ajá. sea... el gasto hormiga, ese Es el gasto gasto hormiga hormiga. que yo le decía, Pero majo, entonces hay al que final controlar. como que hemos puesto como políticas de, por ejemplo, obviamente no se puede comprar algo si no se consulta Ujú, con los socios, pero ujú. tampoco la idea es bajonear una idea tuya que tal vez era buena porque los stickers son buenos, la gente queda feliz con los stickers. Sí. Entonces hasta cierto punto es como, yo recomendaría intentar encontrar un balance, siempre respetando la idea de la otra persona que al final, obviamente es valiosa, aunque sea diferente que la de uno. Ujú, ujú. Me gusta, tienen como una mentalidad como muy, aunque sea que tal vez usted lo piensa un poquito más, imagínese, no, tienen como una visión muy clara como Sí. de seguir hacia adelante y con lo que tenemos lo vamos trabajando y como les digo, el crecimiento ha sido muy lindo porque yo las he visto en redes, Gracias. no puedo creer que no había probado No salteñas. lo puedo creer. De qué hecho, yo me emoción. di cuenta de salteñas, creo que por 2 influencers. Uno fue por Carla Quesado, que Sí. estuvo aquí en el sí. podcast. Bueno, a Carla yo le escribí, imagínate. Yo le Ajá. escribí porque igual la sigo desde hace años. Yo, Carla, me encantaría que las probes. Y ella me respondió y me aceptó la cortesía la primera vez. Y de ahí se convirtió en nuestra clienta y todo, o Es sea, demasiado demasiado linda y especial. especial. Sí, Ella, y ella de es muy verdad, Es lo yo también la máximo. admiro mucho como La admiramos emprendedora, demasiado, sí. porque hemos hablado ahora, o sea, con un punto de venta y hacer franquicias, y wow, o sea, yo de verdad la Ujú. admiro Sí. y me encanta también su contenido. Y Sí. también me encanta tu contenido, Ay, Carla. Yo muchas fui gracias, Vale. de tus primeras clientes en Estudiantes. tus Sí, cursos. hace 7 años, Sí, imagínate. yo te vi empezar y me encantó igual lo que hacías y me encantó cómo te Sí. enfocabas. Y cuando yo empecé a buscar que quería hacer como un curso y me encantó y fui a un curso Y tuyo ese que día era Ay, como un muchas curso de todo el día o gracias. algo así. sí, era Era todo muy el día. chiva. Sí, era como todo el Era día. como de 9 de la mañana a 3 de la tarde, si Sí, mal no era recuerdo. larguísimo, era Ujú. súper largo. Ay, sí, muchas gracias por haber ido. Qué Tiene emoción que que volver pruebe. para que actualice, para que Sí, actualice. claro. Hay otro creador, ha sido, que también estuvo en el podcast, Mojit, Lo el Maya de amo. India. Lo amo. A Lo Mojit también le amamos. escribí yo Sí. inicialmente. Yo siento como que, no sé, María José ha tenido buen ojo. Ajá, ¿de como que quiénes? yo veo a alguien y yo digo, me encanta su contenido. Y con Mojit, mi novio me decía, ¿de verdad le vas a escribir a Mojit? Y yo, me encanta lo que hace, él cocina, Más le que de encanta. comida, sí. Exacto. Y él como, de verdad. Y no Ujú. sabes lo excelente que tiene el performance los videos de Mojit. Ay, Sí, no, sí, pero no, él estuvo además, aquí en el podcast. ¿Ya Sí, yo sé, escuchaste yo el lo claro, escuché, episodio? me encanta y sí. me encanta Y él es muy el él producto. en todo. Sí, él es muy lindo. Sí, él es Demasiado. muy Y bueno, él fue auténtico. restaurantero también. Entonces, Ajá. cuando le mandamos la salteña de temporada, él me mandó un audio. Mira, si quieres escuchar feedback, acá te mando mi feedback. Ah, me Y yo me he encanta. súper recibido porque también es súper importante, como igual nosotras cuidamos demasiado la calidad y etcétera. Él Ujú. me dio feedback de sabores y me dio recomendaciones y yo, gracias. Qué lindo. Necesito que digan, bueno, cómo las encuentran en redes, horarios de los puntos de venta, para que Ok, puedan ir. sí, nos encuentran como saltenas con N, Ujú. .cr en todas las redes, Ok, Facebook, TikTok e Instagram. excelente. Y nuestras tiendas que quedan en Santa Ana, Sabana, Curridabat y Heredia abren todos los días, todas, horneamos todos los días. Súper. Solamente que Santa Ana abre de 8 a 7 de la noche, excepto los domingos que abre de 10 a 5. Y Ujú. las demás tiendas, Sabana, Heredia y Curridabat, abren de 10:30 a 7 de la noche, excepto los domingos de 11 a 5. Ok, y las de esa caja son todas las disponibles. Cuenten los sabores que hay, por favor. Te trajimos casi todos los sabores, Ah, pero bueno, no ¿cuáles todos. faltan? Creo que Tenemos, carne, porque cuando llegamos no se habían vendido Se todas. fue. Y te como trajimos de horneamos, pollo, que son Ajá. las más vendidas. Ajá, son de las preferidas. Sí, ajá, pollo y cebolla y carne. queso, Ajá. jamón y queso. Y te trajimos cuñapé Qué también, rico. que es una línea que estamos, que nos ha ido muy bonito, que es un Ujú. pancito de harina de yuca con queso, que en realidad es libre de gluten, entonces Ujú. ha gustado mucho, le gusta mucho a los niños. También las vendemos congeladas. Eso ha sido una línea Ah, qué bueno, chivísima sí. nueva, que estoy emocionada. Ojalá pronto, eso es otra cosa que ojalá venga para salteñas. Ujú. Ojalá podamos estar en un supermercado pronto con nuestros productos congelados. Yo lo voy a decir así, yo el producto de ustedes en automercado. Ay, nosotras también. Gracias. Es un producto de Nosotras automercado. también. Nosotras Nuestras también. boquitas. Ujú. Y bueno,
Son puertas Estamos que trabajando, tenemos que estamos empezar a trabajando. tocar. Ah, bueno, y dijiste algo, las venden congeladas, o sea, yo puedo Sí. llegar y llevármelas. Sí, eso es chivísima. En nuestras tiendas tenemos un Genial. congelador y dice productos congelados. Entonces hay mini bueno. salteñas, que son las chiquititas, Ajá, grandes, también cuñapé. ajá. Puedes llevar combinados los sabores o todas de un mismo sabor. O sea, es un éxito. Y eso fue también otro reto, porque cuando dijimos, vendámoslas congeladas, Sí. igual hay que comprar un congelador. E igual mi mamá me decía, Ujú. no, haz el diseño vos, hazlo ahí en Canva. Ajá. Y yo, no, mami, Y ya si va a hacer este diseño hay que hacer un diseño divino. igual empezamos a buscar congeladores que sean exhibidores Congeladores, y todo. exhibidores. Lo trajimos de China, casi que ese hombre. Ah, sí, exacto. Pero bueno, ha sido como un reto también. Otra vez hay que invertir para ponerlo y ha sido como bonito. Entonces, igual cuando yo hice lo del curso con Procomer, ellos Ujú. no teníamos todavía todo lo de los congelados. Y él me decía, este es el primer paso para exportar. Ujú. Sí. Entonces, porque al comienzo yo le también- decía, ¿usted cree que yo voy a poder exportar? Es que mi mamá Sí. visualizaba más exportar el producto finalizado. Ajá, Ujú. no Pero yo- congelado. No, sí, congelado, pero finalizado. Mm, Yo lo que visualizo más es irnos y abrir una tienda y que se tener fabrique puntos allá, de venta allá. Sí, tener pero que se haga allá, el centro de producción allá. tal cual, porque el proceso de exportar carnes es muy complejo en el mundo en general. Y hay más venta de salteñas en otros países. O sea, como Sí. decir, vas a México y encontrás. Sí, vieras que en Perú son muy famosas. Ah, qué En Perú curioso. están bien posicionadas, en Ujú. La gente- Argentina En también. Ecuador también hay un señor Sí, más que al llegó. sur. Sí, Un más como señor por allá. llegó a Ecuador y abrió igual como 4 o 5. Entonces la colonia ecuatoriana me dice, ay, es que yo las Yo las he probé. Y yo probado, dije, ay, sí. qué vacilón. O sea, Sí, han llegado Sí, gente como nosotros, digamos así de la nada. ha Y empezado a salir. ajá. sí. Ay, qué Y lindo. vieras qué bonito ha sido porque yo siento que posicionar salteñas en Costa Rica no solo ha sido vender el producto, sino que vender al país, la cultura del país. Mucha gente dice, ay, es que los empecé a seguir y empecé a investigar de Bolivia y vi el salar, entonces la gente, ay, fui al salar de Uyuni Sí. y vine y las quería felicitar porque probé las salteñas allá, pero me gusta más la de ustedes. Y yo, Sí, eso es un Ay, honor. ¿qué? Sí. Ya nos lo han dicho como 3 veces Qué ese lindo que comentario. nos lo digan y hasta eso. Sí. algunos bolivianos también me dicen, mira, yo pruebo las salteñas en Bolivia y son delis, pero es que las tuyas son más ricas. Y yo digo, ay, me Ajá. siento honrada que un boliviano Sí. venga y nos diga ese tipo de Y eso cosas. que la colonia Claro. boliviana no es tan grande acá. Entonces el reto es que la gente que no es boliviana las Ujú, conociera. ujú. Y al final ha sido muy divertido. No, o estar aquí y probarlas, o sea, Sí. que tal vez hace años no comías y Sí. tener la posibilidad de hacer muy O bonito. a Sí. veces, muy interesante, también algunos tienen familiares. Como, Ujú. ay, mi abuelo era boliviano, o ay, mi tío, o ay, fui Ajá. por trabajo. Ha sido muy, muy chiva también esa parte. Bueno, a mí me gusta de relacionarnos y conocer demasiada gente. Por ejemplo, Ujú. con Carla de Club Piel, Ujú. ella llegó a Salteñas y yo, ay, vos sos Carla, no sé qué, una conversación divina. No, y ella estaba Así- feliz que María José lo hubiera reconocido, por ejemplo. Y así con un montón de gente, no solo emprendedores, o sea, personas con las que uno entabla conversaciones Ujú. muy bonitas y que a veces, yo ahorita ya casi no atiendo salteñas, solo como 2 veces a la semana o algunas horas, Ujú. que a veces digo, esa parte de la gente a mí también me gusta, pero no a todo el mundo, obvio. Sí, pero es muy Es bonito. muy bonito. Pero no, chicas, gracias por venir. Yo creo que Gracias van por a llegar invitar. demasiado largo porque les ha ido Gracias. demasiado bien. De verdad les deseo los mejores de los éxitos. Gracias. Ya quiero probar porque estoy segura que me van a gustar. A Qué bebé emoción. también le van a gustar. Gracias. Pero no, muchas gracias por venir, por sacar el ratito. Esto Sí. es apenas la historia de 2 años. O sea, estoy segura que en 5 años tendrán muchos más relatos que contar. Ay, Ay, que amén. vengan. Dios primero que así sea. La Sí. verdad Gracias que por el espacio. No, hemos ustedes. trabajado, te puedo decir que con mucho cariño, con mucho entusiasmo, o Sí. sea, eso de soy como súper estricta en tener la cocina con estándares, con limpieza, de estar pendiente de la calidad, ese tipo de cosas. Entonces creo que eso también a la gente Se nota. le ha gustado y Ujú. lo nota, no solo nosotros que estamos como con el control, sino que ellos. Así que gracias por el espacio, gracias por pensar en No, nosotros. Sí, ustedes. demasiadas. Ah, Te bueno, deseo lo mejor con tu bebé, sé que vas a muchas ser aún más gracias. feliz. Yo estoy segura Sí. que sí. Muchas gracias. Vean, cuando terminamos el episodio, a la gente que ha llegado hasta estas alturas del episodio, o sea, hasta el final, les decimos que nos dejen un comentario con un emoji. Ok. ¿Cuál emoji creen ustedes que podría ser? Tiene que ser, si usted escribe gyoza, le sale como una empanadita estilo Yo gyoza. pensé en esa. Esa, Porque no exacto. hay empanaditas más, hay que decirles. No, Eso no sí, hay que tiene. Ajá. posicionar nuestros stickers. Sí. Ajá, ajá. En realidad, sí, en Instagram, si vos pones salteñas,
sí salen Pero unos como un GIF. Ah, como sale un como un GIF. GIF. Ajá. Ay, qué Ajá. vacilón. Pero bueno, si llegaron hasta acá este Sí. episodio, dejen el emoji de guiosas. Sí. Ok, Ujú. perfecto. Muchas gracias, A vos las chicas, gracias. por el Gracias. tiempo. Gracias por todo. No, a ustedes. Y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos en este episodio. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, darle amor. Recuerden que hay varios episodios aquí dentro del podcast que pueden escuchar. Ahí mencionaban a Carla, de Club Pierre, Carla Quesada, Mojit. Todos ellos están aquí también en el podcast para que los escuchen. Pero sin más, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao. Chao. Chao.